Ya, chiquillos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase de lenguaje veremos lo que son los textos informativos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a aprender? Conocer qué es un texto informativo e identificar las partes de un texto informativo. Los textos informativos incluyen 4 cosas: la carta formal, un memorándum, el informe, la noticia. ¿Ya? Tenemos los textos informativos acá. ¿Qué es lo que quieren entregar los textos informativos? Información. ¿Cómo tienen que ser? Con un objetivo y riguroso. ¿Para qué? Cuando aparece la opinión de un autor, se separa claramente, presentar datos y cifras concretas. ¿Ya? Su estilo es claro, sencillo y preciso. Para ello se necesitan frases cortas, no hay palabras ambiguas y pueden usarse tecnicismos. La estructura es título, entrada y cuerpo. Frase breve que capta el contenido, resumen breve del contenido, desarrollo de la información. Como anteriormente vimos en los otros tipos de texto, o sea, en el género narrativo, vimos que el género narrativo tenía un inicio, un desarrollo y un final, ¿cierto? Un inicio que empezaba a contar la historia, el desarrollo donde se generaba el desenlace y el final donde se cerraba esta historia. En cambio acá tenemos un título para poder captar la atención de la persona que va a leer este texto informativo. La entrada es el contenido que va a ofrecer este texto y el cuerpo también sería el desarrollo. ¿Ya? ¿Cuál es la principal función del texto informativo? Es la presentación de un buen contenido sobre un hecho de la actualidad, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas, que permitan al lector la comprensión del texto. También es importante emplear un vocabulario relacionado con la temática, utilizando palabras correctas para que todo tipo de lector pueda percibir lo expuesto por el autor. Asimismo, dentro de un contexto informativo se pueden observar otro tipo de textos como los narrativos, expositivos, descriptivos, con el fin de conseguir mayor claridad en lo escrito. Bueno, la definición de un texto informativo es un tipo de texto que a través del cual el emisor, recuerden que el emisor es el que cuenta algo, da a conocer al receptor. El receptor es el que recibe algún hecho o situación o circunstancia. Cuando hablamos del texto escrito informativo, nos referimos únicamente a aquel texto que ha sido escrito por un emisor, o sea, ha sido escrito por alguien, cuya intención principal es, como dijimos, dar a conocer algo, sin que intervengan primordialmente sus emociones ni sus deseos. Son muchas las cosas que se pueden dar a conocer de esta forma, lo que centra del texto. En este caso es la información. Esto no quiere decir que un texto informativo nunca se exprese los sentimientos ni los deseos del emisor, puesto que en ocasiones esto sí ocurre, pero de todos modos esto siempre pasará a segundo plano. O sea, ¿cuál es el propósito de esto? De un texto informativo: informar al receptor, ¿cierto? Tiene que ser el emisor, que es el escritor, que crea este texto, ¿ya? Dando a conocer algo sin intervención de sus emociones ni sus deseos que él tiene. Puede expresar algo de sentimiento, pero no pasan como a primer plano, sino que pasan a segundo plano. El lenguaje que se debe utilizar para hacer un texto informativo. ¿Ya? Comenzaremos por conocer cuáles son sus principales aspectos que se debe cuidar al redactar y que se aprecian al leer un texto informativo bien construido. Veamos. El lenguaje de un texto informativo debe ser, sobre todo, formal. En un cierto modo, este es diferente del que utilizamos día a día para comunicarnos en forma oral y diferente también a lo que usamos escrito en textos de otra índole. ¿Ya? Esta diferencia radica en que debe ser un lenguaje ejemplar, preciso y correcto. No vamos a decir, oye, vente para acá, po. No. O vamos a hablar de la chiquilla. No. Tenemos que hablar, la señorita tanto va a informar o está informando de bla, bla, bla. ¿Ya?
No podemos hablar con lenguaje que usamos habitualmente. Ejemplar. Al escribir un texto informativo, no se deben usar palabras familiares, ni vagas, ni mucho menos indecorosas. Tampoco se trata de que las palabras sean rebuscadas, por lo contrario, deben ser comprensibles, o sea, claras al lector. Por ejemplo, en un texto formal no se pide una plateada, no se pide una paleteada, se pide un favor. Oye, ¿hacen una paleteada? No, por favor. No se dice permiso, sino ¿me autoriza? No se habla de Panchita Bravo, sino que se habla de Francisca Bravo. ¿Ya? Ese es un lenguaje formal para poder escribir este tipo de texto. Correcto. Tenemos que tenerlo claro. Tanto la ortografía como la morfosintáctica, al escribir un texto informativo, debes cuidar que no se te escape ningún acento, ninguna coma, que las frases y oraciones estén bien construidas, así como también los párrafos. Preciso. Debo tener mucha claridad, nada de metáfora, ¿ya? Ni palabras poéticas, refranes populares, ningún otro elemento que pueda producir dobles interpretaciones. El mensaje debe quedar claramente explicado para quien lo lea, ya que el objetivo que se debe cumplir es informar a un receptor confundido, que no estará informado. El párrafo. Además del lenguaje que se utiliza para escribir los párrafos que correspondan al texto informativo, existen formas adecuadas para construir dichos párrafos. ¿Cuál es la estructura de un texto informativo? El texto informativo siempre debe tener un título, subtítulo, introducción, un cuerpo y una conclusión. ¿Cierto? El título. En todo texto informativo debe aparecer un título. Este siempre debe reflejar cuál es el tema principal que se va a tratar. El titular puede ser una palabra o un conjunto de palabras, pero esto siempre debe ser muy claro y conciso para el lector, que pueda saber de un solo vistazo de qué se trata el texto de que se va a leer a continuación. Por ejemplo, acá tenemos una noticia. ¿Cuál es el título? Última hora, coronavirus, ¿cierto? El título va a motivar al lector a que siga leyendo esta información, a este texto informativo, ¿cierto? El subtítulo se utiliza para ampliar la información que se ha dado en el título. Los subtítulos aportan información adicional, sobre todo el tema, para que se comprenda mejor. ¿Se han dado cuenta en la tele cuando aparecen el título, ¿cierto? Y abajo aparecen más frases pequeñas? Es un subtítulo que me indica más información de lo que van a hablar. Entonces, es una información adicional, ¿ya? Y así empiezo a comprender mejor la lectura o la información que me quieren dar. La introducción. Normalmente suele ser un párrafo en lo que se muestra en pocas líneas. ¿Cuál es el tema que se va a tratar en el texto? Ubicar al lector y le invita a continuar con la información que se le ofrecerá a continuación. Su misión es lograr que el lector siga leyendo. ¿Ya? Acá tenemos una introducción a lo que estamos viviendo hoy en día. Introducción a la infección del COVID-19, ¿cierto? Esa introducción me va a generar a mí, como lector, que yo me den ganas de seguir leyendo sobre esta información, o sea, en este texto informativo. Me está invitando a que yo siga leyendo y me motive por la lectura. El cuerpo. El cuerpo de esto, del texto informativo, tras la introducción, nos encontramos con el cuerpo del texto informativo, es decir, se llama cuerpo a los párrafos que conforman el mismo, en el que podemos encontrar toda la información necesaria. ¿Ya? Toda la información necesaria. ¿Para qué?
para que podamos comprender la idea principal del texto. Para poder lograr una buena comprensión del mismo, debe contar con distintos párrafos, en los que se expresan las ideas secundarias que servirá para apoyar a lo principal. Acá tenemos el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo me está explicando de qué se trata, o el párrafo. ¿De qué se trata? Tenemos el título, ¿cierto? Que el coronavirus se generó en China. El cuerpo me está indicando los síntomas que tiene esta enfermedad, ¿cierto? Me está explicando. Y tenemos como conclusión, es el párrafo o párrafos finales del texto informativo en el que se muestra cuáles han sido las ideas principales que se han desarrollado a lo largo del texto, para que éstas queden lo más claras posible. Son el broche final para cualquier información, de manera que todos los datos queden explicados y claros. Tenemos el título, ¿cierto? El subtítulo, ¿ya? El cuerpo y abajo la conclusión, ¿cierto? Entonces, la conclusión cierra el tema de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos la estructura del texto informativo. Debe incluir introducción, desarrollo y conclusión. Debe reunir diversas condiciones para cumplir su objetivo de atraer la atención del lector. Debe ser motivante y sintetizadora. Desarrollo es la parte medular en que se expone el asunto básico con todos los argumentos y los datos necesarios para cumplir el objetivo fundamental de lo escrito. La conclusión es donde el autor expone sus consideraciones finales, resumen, reafirmación o recomendaciones a través de uno o varios párrafos. Evaluemos lo aprendido, chiquillos. Ya, ¿qué van a hacer? Recortar, si es que tienen, diario, ¿ya? O van a bajar una noticia de internet y la van a imprimir si tienen para imprimir, si no, la van a copiar en su cuaderno, ¿ya? Esta noticia la van a leer, la van a identificar y van a hacer la siguiente. Van a marcar con colores lo que les estoy pidiendo. ¿Qué pasó en esa noticia que ustedes seleccionaron? La van a anotar con rojo. ¿Cuándo pasó? La van a marcar con azul. ¿Dónde ocurrió? Con verde. ¿Cómo? ¿Por qué? Con amarillo. ¿Y a quiénes o a quién está dirigida? Con color naranjo. ¿Ya? Me van a hacer solamente esta parte. En la clase que veamos a continuación, otro día, ¿ya? Voy a hacer que elaboren una noticia. ¿Ya? Ya, chicos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Cuídense.